Todos un gusto. Buenas noches, con todos un gusto saludarlos nuevamente, dando inicio a esta segunda sesión del curso de actualización para los concursos públicos de la Junta de Justicia. Y el día de hoy, miércoles, tenemos previsto esta segunda sesión que la vamos a dedicar a desarrollar algunos aspectos importantes con respecto a la legislación procesal constitucional, a lo que significa el día de hoy los procesos constitucionales y algunos temas vinculados a ello. Cabe reiterar, como lo señalamos el día de ayer, estas sesiones tienen por finalidad básicamente desarrollar los tópicos más importantes y relevantes en esta materia, y por ello no ahondaremos pues en aspectos históricos, en temas de doctrina. No buscaremos profundizar en aquellos temas que generalmente se suelen usar en las clases magistrales o en las conferencias, sino esta actividad tiene una sola finalidad: establecer algunos criterios muy precisos sobre los temas que contienen estas llamadas balotas. Y el día de hoy vamos a desarrollar la llamada legislación procesal constitucional dentro del módulo del proceso constitucional, que es la balota número 2. Para tal efecto voy a compartir la presentación que teníamos para tal efecto, que es la que está acá. Por favor, me confirman si se ve. Por favor, me hacen la precisión correspondiente. Y si hay algún tema de audio, Efectivamente, doctor. Sí, se ve bien, gracias. un tema de audio, por favor, también me lo hacen saber. Las preguntas están permitidas, Correcto. las intervenciones igual, las aclaraciones lo mismo. Son reglas de comportamiento que vamos a establecer a partir de ahora en adelante. Bien, estos son los temas a desarrollar: los principios del proceso constitucional, teoría del proceso, los sistemas de control constitucional, la jurisdicción constitucional, el proceso habeas corpus, amparo de data, cumplimiento y proceso competencial. La verdad, la balota es bastante amplia, digamos. Comencemos con una primera parte, que es el denominado control constitucional. Y cuando el día de ayer hablábamos acerca de la vigencia de la Carta Política, nos referíamos que la Carta Política pues tiene algunas características cuando esta despliega pues todos sus efectos en un sistema, ¿no? Y uno de ellos era el elemento de la vinculatoriedad, la obligatoriedad y el carácter de supralegalidad, ¿no? La Constitución se instituye en este sitial, que es la cúspide del ordenamiento, pero también es su base, ciertamente. Y para garantizar esa jerarquía de la Constitución, para garantizar este mecanismo en virtud del cual todas las normas que conforman el sistema jurídico deben estar, digamos, acordes a la Constitución, se establece este mecanismo de control constitucional. Este mecanismo de control se entiende o se puede definir como el conjunto de mecanismos tanto políticos como jurisdiccionales destinados a garantizar la jerarquía y la primacía de la Constitución. Y esto en concordancia con lo que ya estableció en su momento tanto el Código Procesal actual como el anterior, que precisaba que la finalidad del código era garantizar jerarquía y primacía. Y el código actual ha incorporado otro término, ha dicho, para garantizar la superioridad del concepto, el concepto de superioridad de la Carta Política con respecto al ordenamiento al cual gobierna. Entonces, hablar de un control constitucional es un mecanismo que básicamente parte de una premisa: verificar si las leyes, si las normas con rango de ley en un país, ¿no? Las que vimos el día de ayer en la sentencia 0047, el ordenamiento jurídico en general, ¿no? Están acordes con el texto de la Constitución y no lo contravienen directamente por el fondo, por la forma, o directamente, directa o indirectamente. Las formas en las cuales estas normas pueden entrar en una abierta colisión. Pero no solamente defiende esta jerarquía, esta, digamos, puridad del sistema jurídico, sino también indirectamente defiende la vigencia de los derechos fundamentales, y así lo expresa
El Código Procesal, en su artículo 1, cuando dice que la vigencia, la finalidad del Código es garantizar la primacía de la Constitución, la jerarquía normativa y la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, un tema importante a saber es, no se escucha, me dicen que no se escucha, estoy con el volumen al tope, por favor, confirmen, por favor, James nos ha escrito, nos ha dicho que no se escucha, por favor, confirmen. A ver, doctor, aquí si lo escucho bien, de repente es el problema de James, doctor James, de repente su audio, vuelve a reiniciar. Gracias. Ya. Porque si usted me escucha bien, entonces quiere decir que el audio está correcto. Correcto, correcto. Además, también hay que verificar en virtud de este control constitucional esta correcta congruencia y concordancia de las normas que conforman, de las normas infraconstitucionales que conforman el sistema jurídico. Es decir, todo el sistema jurídico tiene que de alguna manera ser sometido al control de la Constitución. Y eso es parte además de un modelo neoconstitucional. Es decir, la eficacia de la Constitución, la vigencia de la Constitución implica una suerte de contaminación de todo el ordenamiento jurídico. Es por ello que se habla de este control constitucional, digamos, pleno en todo el ordenamiento, pero principalmente en las normas que tienen rango de ley en nuestro país. Este control constitucional tiene definitivamente algunos fundamentos o algunas finalidades. Y el fundamento es, digamos, que esta constitución política de un país, la norma de mayor jerarquía, ¿de acuerdo?, establezca, pues, de manera muy rígida y de manera muy estricta que todo el ordenamiento constitucional debe entonces someterse a lo que diga la Carta Política. De no ser así, la norma es entonces, habrían dos opciones: o la norma se deroga desde el día siguiente de su publicación, criterio anterior, y el criterio actual es que la norma se expulsa. La expulsión de la norma significa que la norma pierde eficacia, ¿no? La norma se expulsa a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial del Peruano, de esta sentencia estimativa emitida por el Tribunal Constitucional, pero siendo estimativa, no únicamente con la publicación. Expulsa del ordenamiento jurídico la norma sometida a control, la norma identificada como contraria al texto de la Constitución. Ese es el fundamento, garantizar ciertamente la pureza del sistema. Acá tenemos un artículo del 75 del CPC, del antiguo, que no ha cambiado mucho, que la disposición es la misma, pero con respecto a la finalidad del proceso de acción de inconstitucionalidad, que es esta acción extraordinaria, que tiene por finalidad garantizar esta pureza en la Constitución. Y lo que básicamente te dice es, la finalidad es garantizar la Constitución frente a las infracciones de su jerarquía normativa. Eso es con la finalidad de establecer este proceso extraordinario, esta acción extraordinaria que se conoce como la acción de inconstitucionalidad. Y en su momento la jurisprudencia también delineó esta labor, este concepto de validez en la jurisdicción constitucional tiene que ver con el principio de jerarquía normativa. Entonces, toda norma será válida en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma superior. Entonces, este modelo, este control constitucional, tanto político como jurisdiccional, nos garantiza eso, la pureza del sistema. Que no estén, que las normas que afectan o contravienen la Constitución, repito nuevamente, en 4 ámbitos: directa, indirecta, fondo y forma. Y que se garantice este concepto, digamos, de plenitud en la Carta Política. Esta finalidad del control constitucional, de un control eminentemente concentrado, no un control difuso, como lo tenemos también en el país, adopta pues una serie, digamos, de términos confusos. Algunos lo llaman, por ejemplo, defensa constitucional, otros lo hablan como jurisdicción constitucional en general. Pero el término exacto, digamos, en doctrina es el mecanismo de control constitucional concentrado que se opone al control difuso. Históricamente, digamos, ya tiene esta, digamos, discusión o esta división tiene criterios claramente asentados. ¿De acuerdo?
Pero también, en el fondo, este control de constitucional también es un control de legalidad de las normas administrativas en general, ¿no? Entonces, no es únicamente el control de constitucionalidad, sino también el control de la legalidad vía la labor del tribunal. Tenemos ya varios tipos de infracciones, ¿no? Tenemos infracciones por el fondo, por la forma, infracciones totales o parciales, y las infracciones directas o indirectas. Por ejemplo, quiero entonces comenzar a aclarar algunas de ellas. Cuando hablamos, cuando estamos hablando que una norma se infracta, vamos a poner acá, vamos a crear una nueva diapositiva, y vamos a poner acá fondo, fondo y forma. Y forma, ¿de acuerdo? Fondo y forma. Que son, digamos, las dos más importantes. Fondo y forma. Cuando hablamos de una infracción por el fondo, ¿no? Acá tenemos, cuando hablamos de una infracción por el fondo del asunto, es cuando la disposición contenida en una norma con rango de ley colisiona directamente, contraviene, ¿de acuerdo? Se opone directamente a lo que establece el texto constitucional. La disposición de por sí está sometida a este examen de compatibilidad in abstracto de normas de distinta jerarquía, la Constitución y la norma sometida a control. O sea, básicamente es un examen de compatibilidad. Eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Y cuando nos referimos de fondo, es decir, la disposición sometida a control colisiona directamente, infracta directamente. Abiertamente es un texto contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado. ¿Qué casos podemos señalar? Por ejemplo, de plantear un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana, por ejemplo, se emite una norma por parte del Congreso que diga, ¿no?, que el Estado podría disponer por ejemplo, de los fondos de pensiones, ¿no?, con la finalidad de hacer caja chica y, digamos, mantener una cierta estabilidad económica. Entonces, esa norma, dada por el Congreso, entonces, digamos, se somete al control de la Constitución. Ahí el espíritu de la norma es claro, o sea, es confiscar el monto de las pensiones, como lo ha planteado ahora Bolivia, ¿no? Bolivia está planteando ahora que el Estado puede, digamos, confiscar los montos de las AFPs. De ser así, entonces la disposición infractaría directamente y fondo lo que dispone la Carta Política cuando dice que las pensiones resultan siendo ¿qué cosa? Intangibles. Resultan siendo ¿qué cosa? Intangibles. Directamente la norma va en contra de lo dispuesto en el texto de la Constitución. Claro, pero también puede haber una infracción no necesariamente, digamos, con respecto al tema de esta infracción de fondo, sino también puede ser una infracción de tipo directa. Vamos a ver, por ejemplo, que se suscriba un tratado en el cual, por ejemplo, se establezca que los crímenes de lesa humanidad tienen un plazo de prescripción o reducen el plazo de prescripción, por ejemplo. Eso va en contra de lo que ya ha establecido la Constitución, va en contra de lo que ha establecido la Corte Interamericana, ¿no? Que este tipo de delitos no puede haber una reducción de prescripción, o en todo caso que se reduzca el plazo para que estas conductas prescriban, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la afectación digamos, asume otra condición. Sería fondo directamente y esta disposición puede afectar normas de menor jerarquía constitucional, digamos, tratados internacionales, ¿no? Es decir, si la norma se emite vía una norma del Congreso. Por ejemplo, vinculado a ello, los temas, por ejemplo, de amnistía, ¿no? Ya la Corte Interamericana en su momento dijo que la amnistía no podía, digamos, no era compatible con un sistema democrático porque significaba impunidad. Imagínense ustedes que el Estado peruano diera una norma, ¿no?, que estableciera un proceso de amnistía sobre determinados delitos. Imposible, ¿de acuerdo? Ahí
esta disposición infracta directamente el texto de la Constitución. Ese es fondo, ¿de acuerdo? Fondo, y el segundo ejemplo ha sido una infracción indirecta al texto de la Constitución. Cuando hablamos de forma cuando la infracción ya no tiene que ver directamente con aquello que la Constitución dispone, sino cuando estamos frente a la inobservancia o el incumplimiento de un procedimiento en el íter legislativo. Es decir, la norma no se aprueba de la manera debida, de la manera en que está establecida. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, se aprueba un proyecto normativo sin que por ejemplo, pase por la comisión correspondiente del Congreso. Y este proyecto va a pleno, y el pleno lo vota y lo aprueba. Perfecto. ¿Qué dice la Constitución? Ningún proyecto normativo puede ser aprobado si es que no pasa antes por la comisión correspondiente, ¿no? Y esta después se evalúa y lo somete al pleno, que al final es la instancia que determina su incorporación al sistema jurídico normativo. Pero si se da esa omisión en el procedimiento, la norma es absolutamente inconstitucional por la forma, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si se emiten, por ejemplo, si es que se plantean, por ejemplo, si es que, por ejemplo, no se observa la forma en que se deben aprobar las leyes orgánicas, me refiero al quórum en específico, y se aprueba sin ese quórum, entonces también la norma estaría, digamos, viciada de inconstitucionalidad por la forma. Estamos hablando básicamente cómo es que se incumple o no se observa el procedimiento de ese íter legislativo establecido por el Congreso y establecido por la Constitución del Estado. La norma entonces ciertamente sería fondo y forma. Claro, entonces son, digamos, estas formas en las cuales se plantean estas infracciones a la Constitución y que deben ser sometidos por un proceso en específico que se conoce como la acción de inconstitucionalidad. Fondo y forma. Perfecto, acá tenemos, por ejemplo, por la forma o por el fondo, dependiendo que si la disposición constitucional es procedimental o sustancial. Y parcial total en relación a la disposición impugnada. Claro, puede plantearse digamos, todo el conjunto de la norma o una parte de la norma. Y eso se ha hecho con mucha frecuencia, digamos, optar por estas dos medidas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos criterios interesantes, ¿no? Dice, directa o indirecta, el concepto del bloque de constitucionalidad y su problemática. Hay algunas circunstancias en las cuales, entonces, la afectación no es directamente al texto de la Constitución, sino la afectación o esta infracción se dirige a normas que están por debajo de la Constitución y que conforman este llamado bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad está compuesto por 3 normas en específico: Tratado de Derechos Humanos, leyes orgánicas y leyes de desarrollo constitucional. Entonces, puede ser que la afectación no vaya directamente al texto de la Constitución, sino afecte, digamos, este llamado bloque, que son, repito nuevamente, normas de menor jerarquía, obviamente, que la Carta Política. Por ejemplo, este artículo 106 que hicimos referencia, ¿no? Mediante las leyes orgánicas se regula la estructura de fundamento del Estado, entidades del Estado, como lo vimos ayer. Y vean esta precisión. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal del Congreso de la República. Perfecto. Si esa disposición no se cumple o no se observa, ¿de acuerdo? Y la ley orgánica, digamos, aprueba sin observar ese requisito, entonces estaría definitivamente sometida a este mecanismo de control que sería ya no fondo, sería básicamente forma. ¿De acuerdo? Hemos dado básicamente un caso. En relación a los efectos de la sentencia, digamos, son variables, ¿no? El código establece que una vez publicada la sentencia estimativa, la norma se expulsa del ordenamiento. Entonces, acá tienen una característica en específico, ¿no? Desestimatorias. Entonces, si la norma
Si la demanda es desestimada, entonces se confirma esta constitucionalidad de la norma, y entonces esta norma no puede ser nuevamente sometida, no puede ser expuesta nuevamente a este control. ¿De acuerdo? O sea, la norma no podría nuevamente plantearse en una segunda oportunidad. Y esta decisión, digamos, tiene la condición de cosa juzgada, ¿no? O sea, lo que dice acá esa ayuda de memoria, que la norma no puede volver a ser impugnada, ya adquiere cierto nivel, digamos, de definitividad, ¿de acuerdo? Y el otro criterio, que también es válido, dice que no recobra vigencia las disposiciones que la norma declarada hubiera derogado. ¿Cómo se entiende esto? De la manera siguiente. Imaginémonos que estamos frente a la norma número 1, perdón, a la norma número 4. Esa es la norma que se está impugnando vía este proceso de inconstitucionalidad. Entonces, la norma número 4 derogó en su momento la norma número 3. Entonces, si el Tribunal Constitucional deroga la norma número 4, no significa que la norma número 3 va a adquirir automáticamente su vigencia. La norma número 3 quedará entonces derogada porque fue derogada en su momento por la norma número 4. Entonces, la declaración de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? No supone que la derogación de la norma trae como consecuencia que las normas por ellas derogadas adquieren vigencia. Ese es un criterio, digamos, interesante a tomar en cuenta en el control constitucional. Con respecto a los efectos institucionales, estas decisiones tienen carácter erga omnes, es decir, vinculantes a todos los poderes públicos y de carácter en general, de tal forma que su decisión, digamos, implica el sometimiento de los poderes públicos, a diferencia de los procesos de la libertad que tienen efectos interpartes, es decir, solamente vinculan a las partes en el proceso. Con respecto al tema de los efectos en el tiempo, digamos, los efectos tienen en primer término un efecto hacia adelante, desde el día siguiente de su publicación desde el día siguiente de su publicación, y entonces tienen ahí varias posibilidades. Digamos, puede diferirse los efectos de la sentencia, porque estamos hablando de un proceso sometido a lo que se conoce como la autonomía procesal constitucional. Y esta autonomía señala que una de las formas en que se manifiesta o se proyecta es que se pueden modular procesalmente los efectos de la sentencia. Pueden diferirse los efectos de la sentencia. Y entonces también puede hacerse, digamos, la sentencia puede tener efectos para atrás. ¿En qué casos? En materia tributaria y en materia penal. Materia tributaria y materia penal. O sea, habrían dos tipos de efectos, los efectos ex tunc y los efectos ex nunc. Ex tunc y ex nunc. Esto es con respecto al tema de los efectos en el tiempo. Bien, entremos a desarrollar entonces estos dos modelos que coexisten en nuestro sistema jurídico, el modelo concentrado y el modelo difuso. Y vamos a partir de unas breves referencias, identificar algunas diferencias entre ellos, y digamos, también preparar un poco el camino de lo que vamos a hablar más adelante, de lo que significa la magistratura constitucional y los modelos de control, los tipos de control. Bueno, hablemos en primer lugar de este modelo concentrado, del control concentrado, también llamado control kelseniano o control europeo, ¿no? Kelseniano por el profesor Hans Kelsen, y europeo, bueno, es la otra definición. Kelseniano, concentrado europeo. Este es un modelo en el cual parte de una característica principal. El modelo concentrado supone que hay un órgano de manera exclusiva, ¿de acuerdo? Que ejerce la función de control de constitucionalidad. Un órgano que es un órgano aparte del estamento judicial. Un órgano con competencias claras y precisas para resolver ese tipo de conflictos. Un órgano que no, repito, no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano autónomo independiente. Y este órgano de control, de acuerdo a nuestro ordenamiento, es el Tribunal Constitucional, que tiene dos funciones. ¿Cuáles son estas? Ejercer el control constitucional, ¿de acuerdo? No ser el único órgano de control, sino ejercer el control constitucional y realizar la llamada interpretación de la Carta Política.
¿De acuerdo? Entonces, es en primer término un órgano independiente, exclusivo y con una función claramente definida en nuestro texto. ¿Cuál es? Ejercer el control de la Constitución. Es principal porque no es necesaria la existencia previa de un proceso o una cuestión prejudicial. ¿De acuerdo? Se desarrolla en un proceso en concreto que se conoce como la acción de inconstitucionalidad. Es decir, acá no se inicia en el Poder Judicial, no hay un pedido previo, o sea, hay efectivamente un pedido de los sujetos legitimados ante el Tribunal Constitucional en última, única y definitiva instancia, pero no hay un pedido previo, es decir, no se llega pues a una instancia de un control constitucional vía una acción de inconstitucionalidad, vía un RAC, porque imposible, eso no se admite. La demanda de inconstitucionalidad se plantea por aquellos sujetos legitimados que tienen esta condición de plantear este proceso, digamos, y entonces se activa este mecanismo de control. ¿De acuerdo? Entonces, es principal. Se plantea directamente al tribunal y no requiere la existencia de un previo juicio o un control prejudicial, como sí ocurre en el control difuso. Digamos, todas las diferencias siempre operan en el caso en contrario. ¿Es general o abstracto? Dice, es general o de eficacia erga omnes, ya lo dijimos. Los efectos, la declaratoria de la inconstitucionalidad alcanza al ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿De acuerdo? En su conjunto. Y esta norma entonces queda derogada. Los efectos actuales es que la norma se expulsa del ordenamiento jurídico. Eficacia erga omnes, lo contrario sería efectos interpartes. Es constitutivo, es nulo, porque la eficacia de la norma en relación al tiempo es pro futuro, ¿de acuerdo? Y en general la sentencia con realidad no tiene, pues, digamos, efectos retroactivos, salvo las excepciones que hemos dicho, tributaria en materia penal y materia tributaria. Perfecto. Tiene efectos derogatorios, es decir, las sentencias sobre las cuales se resuelven ese tipo de conflictos, entonces implica ciertamente la derogatoria. Pero no la derogatoria en términos de lo que establece el Código Civil, porque la derogatoria, el sistema de derogación, no necesariamente en este caso significa que la norma se deroga por otra norma, ¿no? O sea, quiere decir que el tribunal una vez que declara que la norma es abiertamente inconstitucional y la deroga, va entonces a declarar otra norma. O sea, va a emitir una norma para que supla los efectos de la ya derogada. Eso no se da. Entonces, es un tipo especial de derogación. O sea, el tribunal no tiene esa facultad, el tribunal es un legislador negativo y no tiene la facultad de emitir una norma para que esa norma supla los efectos o absorba lo regulado por la norma derogada. Eso nunca se da. Es un tipo de derogación especial por declaración de inconstitucionalidad, pero tiene efectos derogatorios. Perfecto. En el caso del control difuso, yo no voy a ir ¿cómo se llama aspectos históricos interesantes del famoso caso Marshall y Marbury versus Madison del año 1903, donde, digamos, se genera este modelo constitucional, pero sí señalar que es el modelo americano, ¿no? Es el modelo americano de jurisdicción constitucional, ¿de acuerdo? En el que ese sistema se caracteriza principalmente porque otorga a cualquier juez la potestad de controlar la inaplicabilidad de los casos en concreto, ¿de acuerdo? Ya no es un tribunal constitucional, no es un órgano específico, no es un órgano, digamos, autónomo, sino cualquier juez puede efectivamente realizar esta labor. De tal forma que un poco para seguir ese hilo de la discusión, podemos decir que contrario sensu de lo que establece el control concentrado, el control difuso en el Perú tiene pues digamos, algunas características, ¿no? Propias, ciertamente oponibles al control concentrado. Es difuso en la medida que esta labor de control de la Constitución, ¿de acuerdo? No lo ejerce un órgano en específico, sino lo ejerce cualquier magistrado. Por eso se dice difuso. No uno en específico, sino cualquiera. ¿De acuerdo? Cualquiera. Cualquier juez podría, digamos, abocarse al conocimiento y aplicar y desarrollar el control difuso. Es incidental porque supone
supone que este control solamente es posible sobre la existencia previa ante un órgano jurisdiccional de una litis o una cuestión previa, una cuestión judicial. O sea, debe haber qué cosa. Es decir, no es una acción en sí misma, sino esto aparece en el desarrollo de un proceso ya planteado, ¿no? Es decir, debe activarse una cuestión judicial, efectivamente, para que digamos, se active. No me refiero como un proceso, o sea, no me refiero que esto supone la existencia de un proceso. Es decir, cualquier ciudadano podría decir, señor, quiero plantear ante un juez, por ejemplo, no sé, un juez de la Florida, una acción de inconstitucionalidad. O sea, no es un proceso autónomo. El juez, en el caso en concreto, podría entonces determinar si a este caso se podría efectuar, porque viola, digamos, afecta la Constitución, podría aplicar la técnica de la inaplicación. Pero no es un proceso, sino, digamos, depende de la existencia de una controversia, pero no como proceso, bueno, sino como una circunstancia de la cual se pueda advertir esta incompatibilidad en la norma con respecto a la Constitución y en el caso en concreto. Por eso se dice que es incidental. A diferencia de lo que plantea el control concentrado, los efectos son interpartes, es decir, ¿qué significa? Solamente vincula a las partes en el proceso. Demandante y demandado y el juez se encuentran fuertemente vinculados. Solo alcanza a quienes han sido partes de esta cuestión prejudicial. Con respecto a los efectos en el tiempo, sus efectos son extunc. ¿Qué significa? Su aplicación tiene una eficacia retroactiva. La norma no se entiende como nula, como si no hubiera existido. No tiene efectos derogatorios, como si lo tiene en su momento el proceso del control concentrado. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Bien. Ahora, con respecto al tema del control difuso, sí quiero hacer una precisión importante y quiero señalar, por ejemplo, no es un criterio último, pero sí es un criterio que ha establecido un punto importante con relación al control difuso. Cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, la 3741, repito, la 3741-2004 AITC, 3741-2004 AITC, perdón, PATC, la sentencia recaída en el expediente Hernando Salazar Yarlenque, el tribunal establece lo siguiente, que pueden ejercer el control difuso el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Poder Judicial. Y adicionalmente, pueden ejercer el control difuso los tribunales administrativos de conformidad con lo establecido en la 27444. Eso es lo que plantea, digamos, la regla jurídica establecida en el precedente 3741, repito, sentencia Hernando Salazar Yarlenque. Bueno, perfecto. Esta norma estuvo durante mucho tiempo vigente, casi 10 años, hasta que se emite posteriormente otra sentencia, la sentencia Consorcio Requena, que lo que establece en la parte del precedente, en la parte de la decisión, es que esta sentencia Consorcio Requena deroga el precedente Hernando Salazar Yarlenque y plantea en su momento de que ya los únicos que pueden ejercer el control difuso es el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, ya no los tribunales administrativos, básicamente. Y establece una serie de criterios o de normas para aplicar el control difuso que las tenemos acá, ¿de acuerdo? Que el proceso que el proceso constitucional, el objeto de impugnación es un acto que signifique la aplicación de una norma inconstitucional, que la norma a aplicarse tenga una relación directa con el caso y que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, entre otros criterios. Entonces, digamos, ya había un criterio establecido con respecto al tema del control difuso en el Perú. Me refiero al primer criterio, Hernando Salazar Yarlenque, que amplía el control difuso y su facultad a tribunales administrativos. Perfecto. Pero esto fue derogado por un precedente, el precedente Consorcio Requena, que ya cambia las cosas. Y en la actualidad, entonces, los únicos que pueden ejercer el control difuso son el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Nada más.
quería hacer esa aclaración porque me pareció importante, tomando en cuenta que la vinculación que tiene con la jurisprudencia y lo que ha dispuesto el tribunal en esa sentencia. Y acá tenemos entonces algunos criterios importantes: aplicación del control difuso a normas que contravengan la Constitución, y norma contraria a la Constitución está sometida al control difuso, básicamente. Bien, eso es lo que quería, digamos, identificar con respecto al tema de esta parte importante que es el control concentrado, viendo lo que significa el control concentrado y el control difuso. El control concentrado europeo y el control difuso norteamericano. Y los criterios jurisprudenciales vigentes en la actualidad. Entremos al proceso de amparo, que es un proceso ciertamente el más importante de todos los procesos, de la libertad. Y entonces hay muchos temas que hablar del proceso de amparo. Quiero solamente yo establecer algunas líneas jurisprudenciales con respecto a este. Es un proceso constitucional, es un proceso de tutela urgente diferenciada, es un proceso que tiene, de acuerdo a lo que establece la doctrina, 4 grandes características o 4 grandes contenidos. Número 1, quien plantea un proceso de amparo debe identificar, en primer lugar, el rango constitucional del derecho afectado, ¿no? Si esto no se da, entonces no es posible el planteamiento de este proceso. Puede ser posible entonces la invocación de derechos fundamentales, constitucionales, humanos, conexos, derechos contenidos en el artículo 3, o derechos fundamentales análogos, o derechos que tengan una raíz constitucional. Pero debe tener por lo menos ese origen, esa raíz constitucional. Si no, el amparo no procedería, digamos, sería en ese sentido otra la vía correcta para discutir esta pretensión. Número 1. Número 2, estos criterios ya se aceptan como definitivos, ¿no? Como criterios que regulan el proceso del amparo. La verificación de la afectación del derecho constitucional. Nos referimos que debe haber un evidente perjuicio presente o una amenaza, perjuicio futuro. Recordemos que el Código ha mantenido la línea en el sentido que procede frente a la amenaza, frente a la violación, o la amenaza de violación de un derecho fundamental. Y para ello se requiere que la amenaza sea cierta y de inminente realización. Segundo criterio, no menos importante. Tercer criterio, el tema de la titularidad. Ya lo había dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia, la sentencia de Bajo, cuando dijo, ¿no? Lo que se debe acreditar, ¿qué cosa es? En un proceso de amparo es tener legitimidad y urgencia en la tutela jurídica, en un proceso de tutela urgente diferenciada. La legitimidad es importante, más allá de los distintos supuestos de legitimidad que puede plantear el Código. Y el cuarto es el fin restitutivo. El amparo es un proceso básicamente es principalmente restitutivo, no constitutivo, es decir, no crea derechos. Lo que busca es restituir derechos ya declarados. Pero si lo que se busca en el proceso es crear una situación distinta a la anterior, acude a otro tipo de proceso y no acudas al amparo, no uses el amparo en esa medida o en esa línea. ¿De acuerdo? Tiene una serie, digamos, las características más importantes del amparo del día de hoy. Tenemos acá de manera muy breve y sumaria, voy a plantearlo, pero yo creo que si podemos determinar cuál es el criterio que caracteriza el día de hoy al amparo y al modelo del proceso constitucional, al menos en el ámbito de los procesos de libertad, es que el amparo el día de hoy es un proceso residual, ¿de acuerdo? Es el modelo residual. Asume el modelo residual, así lo dijo el código anterior, la 28237, y el código actual. Estamos frente a un modelo residual, no un modelo alternativo ni opcional, un modelo residual. El modelo residual se entiende de que el amparo será improcedente, el amparo será inoficioso cuando existe una vía alternativa satisfactoria plenamente, cuando el derecho en cuestión puede ser protegido por otra vía. Ese significa básicamente el tema de la residualidad. Bien, pero en esta principal característica del amparo y su modelo residual, de señalar también que lo que, digamos, establece de manera general es que los procesos constitucionales en el día de hoy, y en especial el tema del amparo, responden a una tendencia. Y la tendencia el día de hoy
que son procesos en virtud de los cuales se garantiza la probabilidad versus la certeza. ¿Qué significa probabilidad? El modelo procesal constitucional ha establecido un conjunto de características, un conjunto de presupuestos procesales para que efectivamente el juez no admita, digamos, de manera definitiva siempre y de manera permanente este proceso, sino que tenga posibilidad de determinar sus contenidos sobre la base de ser un proceso extraordinario, un proceso urgente, la última ratio, como se le llama, digamos, históricamente. Entonces, este modelo de probabilidades implica, digamos, un conjunto de otros contenidos. El tema de la residualidad, el llamado contenido esencial, otros mecanismos, por ejemplo, la aplicación de los precedentes vinculantes que vimos el día de ayer. Otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con las sentencias interlocutorias denegatorias, es decir, una serie de filtros procesales que al final van a determinar que el amparo que es sometido a un modelo, básicamente, el día de hoy, un modelo básicamente de probabilidad y no de certeza como encontrábamos anteriormente. Algunas características de este proceso de amparo: es evidentemente célere, expeditivo, eficaz, es un proceso, yo diría, no es el más sumario de todos, el más sumario que veo acá es el habeas corpus, pero es un proceso que implica celeridad porque lo que está en debate son derechos fundamentales y que por su importancia requieren, digamos, la mayor diligencia por parte de la autoridad judicial, ¿no? Ese es uno. Voy a señalar algunos porque la verdad hay bastantes. Con respecto al tema de la iniciativa, el principio de iniciativa o instancia de parte, el legitimado para interponer es el afectado, pero también podría ser, digamos, el representante de la persona afectada, o también podría ser un tercero, o también podría ser aquel que no tiene la legitimidad para obrar. Por ejemplo, en el caso de los llamados intereses difusos, ¿no? En relación a derechos medioambientales, históricos o monumentales, se prevé la presencia de intereses difusos, donde no hay entonces titularidad. El principio de legitimidad, digamos, involucra una regla de carácter general, ¿no? El amparo no procede si no se ha agotado la vía previa, ¿no? Es decir, no se ha planteado ante la instancia administrativa, no se ha sometido a la instancia administrativa un reexamen de la decisión. El principio de definitividad. Estos son algunas condiciones, pero entendidas como presupuestos, ya no diría constitucionales del amparo, sino, digamos, presupuestos o exigencias naturales, la vía previa y la caducidad, ¿no? Debe haber un principio de agravio directo, pues no hay directo, digamos, debe acreditarse fehacientemente la afectación, la puesta en peligro de los derechos fundamentales. Y ese principio de procedencia constitucional me parece importante porque es lo que el código, digamos, reflejaba como novedad. El código anterior, me refiero, cuando, cuando decía, ¿no?, que los presupuestos más importantes del amparo del día de hoy son el modelo residual y la determinación del llamado contenido constitucionalmente protegido. Ojo con esto, porque el contenido protegido no es lo mismo que el contenido esencial y hay al respecto una, digamos, frecuente confusión. No es lo mismo el contenido protegido que el contenido esencial. El contenido esencial alude a una cláusula de hace muchos años que históricamente se detallaba y que la encontrábamos en la Ley Fundamental de Bonn, ¿no? La Constitución alemana, que decía que las labores del legislativo, que el legislativo cuando tenga que legislar, debe someterse a un límite, y ese límite es el contenido esencial del derecho fundamental, ¿no? Es decir, es un tema básicamente que se refiere a que el derecho fundamental en su vigencia, en su desarrollo, establece límites al legislador. Y es una cláusula muy antigua, ¿no? Pero no confundir el contenido esencial con el contenido protegido. El contenido protegido diríamos que es esa parte del derecho
que tiene que ser sometido al control constitucional y no a la vía ordinaria. O sea, es como partir el derecho en dos. Es básicamente eso, partir el derecho en dos. Algunos derechos tienen una faz procesal y una faz constitucional. Y esto lo ha determinado en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando ha establecido el derecho al trabajo. Por ejemplo, para, digamos, explicar esto. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha establecido que con respecto al derecho al trabajo hay dos contenidos. Un primer contenido un contenido constitucional que tiene que ver con esta parte protegida que es, por ejemplo, que está proscrito todo despido arbitrario, ¿no? Se defiende, se protege el derecho de mantenerse en el trabajo y de optar por un puesto de trabajo. Es el contenido constitucionalmente protegido, mientras que el contenido ordinario vendría a ser el contenido que se ve pues, en la vía procesal laboral. Me refiero a las remuneraciones, las licencias, los nombramientos, en fin, los otros temas que se ven en vía procesal laboral. Hay un contenido protegido y un contenido no protegido. Yo diría que muchos de los derechos fundamentales tienen ese contenido, entonces la cláusula va dirigida a eso. El proceso de amparo está dirigido a proteger el contenido protegido de la Constitución y es además un requisito sine qua non para la procedencia del amparo. ¿De acuerdo? Bien. Estamos viendo algunos, los más importantes, porque la verdad la sesión es larga y hay distintos temas que tenemos que desarrollar. Su tramitación es escrita, su defensa es cautiva, el principio de primacía sobre el fondo. Ese es un tema importante. Aquí, al igual que en los otros procesos de la libertad, hay una característica propia que ya la había definido el principio de autonomía procesal. ¿Cuál es? Que en los procesos de la libertad, como es el amparo, debe primar el fondo sobre la forma. La forma puede sacrificarse. Lo que prevalece es el fondo del asunto. O sea, los jueces deben hacer un esfuerzo mayúsculo para privilegiar el fondo del asunto y, digamos, suplir las deficiencias procesales, ¿no? Que puedan presentarse en la demanda, que puedan presentarse en el proceso. Estamos en un proceso sumamente protector y sumamente, aparte, optimizado y mejorado. Por tanto, este principio de primacía del fondo sobre la forma es una característica esencial del amparo y de los procesos de libertad, cosa que no ocurre en el otro ámbito, en los procesos orgánicos. O sea, me refiero a la acción de inconstitucionalidad y al conflicto de competencia, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Bien, el día de hoy tenemos que hablar del amparo como un proceso. El amparo, ante todo, es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso. ¿Un proceso de qué tipo? Es un proceso de condena, es un proceso cautelar, es un proceso sumario, pero es un proceso principalmente constitucional. ¿Por qué decimos que es un proceso constitucional? Porque cuenta con tres características. Número uno, ¿cuáles son estos contenidos? Aquí está, perdón un segundito, aquí está. Se denomina a un proceso constitucional a aquel que tiene tres requisitos. Aquel en virtud del cual se plantea para garantizar la vigencia de la Constitución en los dos ámbitos, jerarquía normativa y derechos fundamentales. En este caso vendría a ser derechos fundamentales. La segunda es un proceso autónomo. En su procedimiento, es un proceso autónomo en su prosecución, ya tiene una legislación, digamos, en específico, propia, idónea, independiente, sin perjuicio de que haya, digamos, normatividades procesales complementarias. Es aquel proceso que resuelve una controversia constitucional, es decir, la puesta en peligro, la lesión, la amenaza de violación de un derecho fundamental. Esa es la controversia constitucional. Entonces, a partir de esto, diríamos que, claro, las otras acciones procesales nos llevan a afirmar que el amparo es un proceso constitucional autónomo de tutela urgente diferenciada, ¿no? Y que se caracteriza principalmente por esos dos contenidos. Número uno, es un proceso residual, y número dos, sometido al principio de este contenido protegido establecido en el Código Procesal Constitucional. A partir de eso, entonces, ha establecido, y acá hay unos criterios importantes, ¿de acuerdo? Que el amparo, ¿no? Es un proceso cuya finalidad es la tutela del contenido esencial de los derechos fundamentales del bloque de la constitucionalidad. Es decir, deben defender derechos de origen constitucional, así como los
origen los derechos que tienen una configuración legal y jurisprudencial, pero que tengan una raíz constitucional. La finalidad es proteger ese contenido protegido y el contenido esencial del derecho fundamental. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a este ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, ya el tribunal había señalado en una sentencia interesante, la sentencia 1417-2005 PATC, una definición al respecto. Dice, el TC ha interpretado, dice que todo ámbito protegido de un derecho fundamental se reconduce a mayor o menor grado a su contenido esencial. Y el contenido esencial está conformado por ese núcleo duro del derecho, que es objeto de la protección constitucional. El tribunal ha dicho que esta determinación de este contenido esencial no puede, pues, efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, valores y derechos que plantea la Constitución, sino, básicamente, debe ser el objeto, digamos, principal de protección, que no puede establecerse a priori. ¿De acuerdo? Bien, estamos viendo algunas cosas. Y el otro tema, digamos, también importante en el amparo, y lo dije hace un rato, es el tema de la residualidad. Y la residualidad tiene que ver con específicamente una sentencia, la sentencia 2383, ¿de acuerdo? Que es la sentencia Elgo Ríos Núñez. Elgo Ríos Núñez es una sentencia que es un precedente vinculante que tiene por finalidad dar respuesta a una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo estamos frente a una vía satisfactoria, procesalmente hablando? Es decir, cuando la otra vía es idónea para proteger el derecho. Para ello, ya habían casos anteriores en materia, digamos, de la residualidad, pero digamos, a partir de la sentencia del Ríos Núñez, y el tribunal fija criterios. No fija reglas jurídicas, ojo, fija criterios orientadores. Criterios en positivo y criterios en negativo. Criterios en positivo en la fase objetiva y criterios negativos en la fase objetiva. Entre otras cosas, dice, bueno, hay que atender a la vía, hay que evaluar esos cuatro requisitos. Entre otras cosas, hay que evaluar, por ejemplo, que el tema de la celeridad, el tema del estado del aparato judicial. Hay que ver también que si la derivación de la otra vía podría afectar derechos fundamentales vinculados a otros derechos. Y la cuarta es si la remisión a la otra vía, digamos, puede traer como consecuencia que el derecho se afecte y que esta afectación pueda darse en una mayor intensidad. Hay derechos que tienen mayor intensidad que otros. Hay derechos que requieren una mayor protección que otros. Si afectamos, por ejemplo, el derecho a la salud, afectamos otros derechos fundamentales. Entonces, frente al tema de la vía ordinaria y de la residualidad, yo más bien diría que más que una causal de improcedencia, me refiero a este artículo 5.2 del Código, mantenido literalmente en el Código actual, yo diría que es una ratificación legislativa de lo que el amparo siempre fue llamado a ser. El mecanismo de protección de derechos fundamentales, una vía urgente, un proceso diferenciado, destinado a garantizar ese contenido protegido. Ese es básicamente el amparo a raíz de esto. Entonces tenemos esta jurisprudencia que es importantísima, ojo con ello, la 2383-2013, que establece, digamos, da respuesta a una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo estamos frente a una vía idónea? Y al respecto, el tribunal ha establecido, digamos, 4 criterios muy importantes. Aquí está. Los criterios que ha establecido la sentencia del Ríos Núñez. Aquí está. Número 1, la estructura del proceso ordinario es idónea para brindar un auxilio urgente al derecho. Es una pregunta que debe resolverse. ¿De acuerdo? No es simplemente decir, señor, existe una vía idónea paralela. No, la vía paralela debe ser satisfactoria plenamente en términos procesales. Número 2, la sentencia podría brindar una adecuada tutela del derecho invocado, ¿no? Es decir, en términos de ejecución, en términos de tiempo, en términos, digamos, de los efectos generales, que la sentencia podría inclusive adquirir determinada condición, porque sabemos que los procesos, a pesar que tienen sentencia, no se cumplen.
Pero en el caso del amparo, pues tiene apremios que garantizan esa definitividad. Tercero, no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad de la lesión sobre el derecho. Entonces hay que determinar los efectos colaterales. ¿Qué pasa si efectivamente este derecho no se protege satisfactoriamente? Y no existe necesidad de una deuda urgente derivada de la relevancia del derecho o la gravedad de las consecuencias, es decir, las probables afectaciones del derecho en el ámbito de las intensidades. Las afectaciones pueden sumarse y pueden hacer que la afectación sea más intensa cada vez si es que esto se deriva a la otra vía y no se acude al amparo constitucional. Perfecto, ese es un criterio sumamente interesante. Pero ojo con esto, esta regla planteada por Elgo Ríos Núñez, lo que busca básicamente es determinar tres cosas. Número uno, estamos frente a un proceso definitivo, estamos frente a un proceso extraordinario y no opcional, y esa otra vía tiene que ser eminentemente, ¿qué cosa? Una vía judicial, no una vía administrativa, ¿de acuerdo? No una vía administrativa. Doctor Henry, ¿está usted por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, quería, doctor, tengo que conectar porque si no se me va la señal, deme unos 3 minutitos para conectar nuevamente mi cargador. Y otra cosa, obviamente las preguntas del caso. Ayer no hubieron preguntas, espero que en esta sesión se hayan preguntas porque el tema da para mucha discusión y conversación. ¿Me permite, por favor, 3 Sí, minutos estar fuera del sí, sistema? doctor. Listo, doctor. Listo. Correcto. Bien, quería Doctor, saber si a esta altura había alguna pregunta del público, con todo gusto. Con el mayor agrado, por favor. Vamos a dar cuenta de algunas sentencias importantes en materia de amparo, las últimas sentencias que se han dado sin perjuicio de que probablemente otra sesión que tenga a mi cargo, vamos a desarrollar, digamos, las sentencias más importantes dadas los últimos años, ¿no? Para que haya una formación en materia de precedentes y sentencias. La verdad son numerosas, pero digamos, Una pregunta, por favor. deberíamos ya estar, claro, en este proceso de preparación deberíamos por lo menos dar algunos de los últimos con respecto a algunas sentencias novedosas últimas en materia de los procesos en general. Doctor, le pido a la señorita Jorge Fernando que silencie su micro, por favor, que está afectando el sonido. doctor Fernando, Una creo que pregunta. una pregunta. Sí, Sí, con todo gusto. quiero que me aclare si es el juez de investigación preparatoria me ha denegado un habeas corpus conexo y me ha dicho que es eh, proceso de amparo. Se trata que el director del penal de Juanjoy, le cuento que Juanjoy es una ciudad que no tiene señal abierta, tiene que valerse de señal de cable. ¿Y que ha hecho el director del penal de Juanjoy? Les ha quitado el cable bajo el argumento de que la administración pública y limpia no está obligado. Eso siempre ha sido una costumbre entre privados, ¿no? Entre los delegados del penal de Juanjuy y las empresas servidoras. Doctor, la pregunta es, ¿en verdad es amparo o lo que me ha hecho el juez? Porque de hecho a ser informado, yo estoy alegando que los internos tienen derecho a informarse como derecho fundamental y a recrearse también por el medio televisivo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿está bien lo que me ha indicado el juez de investigación preparatoria, que no es derecho conexo, habeas corpus, sino proceso de amparo? De ser informado. Por Perfecto. favor, acláreme. Estoy en duda. Con todo gusto. A ver si entendido bien, o sea, la pretensión en el habeas corpus era que se restituya el servicio cable, digamos, para los internos del penal. Eso es. Eso motiva Porque el planteamiento de un habeas corpus. El juez de separación, digamos, adecuó el proceso o reconduce un proceso de amparo. En principio, estimado Fernando Jorge, tocayo, debo precisar lo siguiente. O sea, el código no establece en principio, no establece el principio o no hay ninguna disposición en el código que nosotros tengamos que adecuar
la demanda digamos, a, a, a plantearla en virtud de la tipología planteada por el tribunal. ¿De acuerdo? O sea, esa tipología desarrollada en la sentencia Chuquihuanqui, la sentencia, esta sentencia que desarrolla la tipología de los habeas corpus. No hay esa necesidad. ¿Que el juez puede adecuar la sentencia? Sí. La sentencia Pisfil-Benavides es la que establece los criterios para adecuar la sentencia o para reconducir la sentencia. Pero esto tiene exigencias, y las exigencias son tres básicamente. Número uno, que digamos que esta adecuación no desnaturalice la pretensión no se puede cambiar, o sea, la pretensión se mantiene incólume. Número dos, que sean procesos, digamos, similares, ¿no? Y que sean compatibles. Y tercero, que esta adecuación, digamos, encauce el derecho a otra vía, a la vía adecuada. Es decir, si no se ha planteado un amparo, si se ha planteado un corpus, ¿el juez podría adecuar un amparo? Claro que sí. Eso es posible. Pero quiero hacerte notar lo siguiente. Dentro de la tipología planteada por la sentencia Mabel Elovina Ponte Chuquihuanqui, hay un habeas corpus que tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y que tiene que ver con la razonabilidad, con criterio de razonabilidad, proporcionalidad y principalmente de habitabilidad de los penales, de las personas privadas en libertad. Y que tal criterio se extiende a penales y se extiende también a otros ámbitos en los cuales hay privación de libertad, no necesariamente penales. Entonces, ese es un supuesto en el cual podría encajar, de acuerdo a lo que tú me has dicho, el criterio de la demanda. O sea, señor, la finalidad constante de la pena es resocializarlos. Es también informarlos, es capacitarlos, es educarlos, ¿no? Entonces, el hecho del corte de servicio de cable, digamos, podría tener un contenido de diversión o de recreo. En esa medida, eso resta esta condición de habitabilidad o de las condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, que haya un pésimo servicio de agua o un servicio higiénico que esté generando problemas de salud. Ahí estamos frente a un criterio de habitabilidad. En tal sentido, me parece que trasladar a un amparo no sería lo correcto, ¿no? Yo creo que digamos, el habeas corpus que he planteado, digamos, en esta condición, en esta posibilidad que te da la sentencia Mabel Elovina a Ponte Chuquihuanqui es, claro, entonces, invocar que estas condiciones de habitabilidad no están promoviendo una situación que permita el recreo, digamos, la educación o el desarrollo de las personas privadas de libertad. Y ahí sí el habeas corpus, digamos, es el viable a mi modo de ver. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres referencias podría darte, estimado Fernando Jorge. Gracias, doctor. Bien. Les decía que estamos, en el tema del amparo, estábamos viendo algunas sentencias interesantes, y también de habeas, y también el tema, y también de amparo. Y quiero solamente compartir con ustedes algunas sentencias últimas que me parece interesante. Por ejemplo, hay una sentencia última que se ha dado, que es la 3041-2021, que es un proceso habeas corpus, hablando del tema del habeas corpus, que es el que desarrolla el derecho al olvido en materia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Un tema interesante y que tiene que ver con contextos penales, ¿no? El derecho al olvido, digamos, ya cuando veamos el habeas corpus, digamos, es un buen momento para precisar esa sentencia, es una sentencia de un señor que lo que busca es que se elimine de los motores de búsqueda del Google y de otros buscadores en el Internet y de la base de datos de los periódicos, noticieros, radio, televisión y demás, información relacionada a él, al demandante, ¿no? Al demandante, que hacía referencia de que este señor era un líder de una organización criminal, que era el líder de una organización de narcotráfico. Entonces el señor dice que la información debe borrarse, debe eliminarse. Entonces el tribunal desarrolla en esa sentencia el famoso caso del derecho al olvido. Y lo que plantea el tribunal es que, claro, o sea, hay esta posibilidad de que esta información
pueda ser eliminada o encriptada. Pero que en el caso en concreto, el señor tenía varias carpetas fiscales ya en trámite y lo que hizo la prensa es dar cuenta de ello. O sea, por ello no violaba ningún derecho constitucional. El otro caso que también me pareció interesante de compartir es el que tiene que ver con, es el caso que tiene que ver con una sentencia última también, otro habeas corpus, el 00688-2020. Repito nuevamente, 00688-2020, un HC que lo que busca es un poco, digamos, reconocer derecho de migrantes. Y esto se ha discutido poco, ciertamente. Se ha discutido poco en el ámbito de la jurisprudencia. Lo que sucede es que cuando el Estado peruano, luego del ingreso de ciudadanos venezolanos por la frontera, que se abrió esta apertura a ciudadanos para entrar sin documentación alguna, después la política migratoria cambió y se les está exigiendo ya sea o cédula o pasaporte. Cédula, pasaporte o visa. Y cuando el ciudadano no tenía ninguno de estos tres, entonces se le daba esa concesión por una situación de un tratamiento especial. Yo no diría un asilo, sino un beneficio de ingreso. Pero el hecho es que varias ONGs plantearon que ese pedido era un pedido irrazonable porque iba en contra de la política migratoria y que en determinadas circunstancias no se les podía exigir a los ciudadanos venezolanos estos documentos porque eran de difícil acceso. De tal forma que deja sin efecto esta disposición y permitió, en virtud de esta sentencia, que yo diría que tiene un efecto no solamente erga omnes, a pesar que es una sentencia interpartes, pero es una sentencia en las cuales podríamos aplicar este llamado estado de cosas constitucionales. Y yo los invito para que lo lean, por favor. Repito la sentencia nuevamente, la 688-2020 HC. Y la última es una sentencia interesante que crea un derecho fundamental nuevo. Es la sentencia 2151-2018, que reconoce el derecho a la energía eléctrica como un derecho fundamental. Como en su momento reconoció el derecho al agua potable como un derecho fundamental. Como en su momento que se crearon otros derechos vía jurisprudencia. Pero ese es un derecho último, conjuntamente con derecho a la protesta, que también es un derecho fundamental, que duda cabe, importante, que lo podemos ver en otros momentos seguramente, pero quería simplemente dar estos datos. Nuevamente repito, la sentencia 3041-2021, derecho al olvido, la sentencia 2151-2008, proceso de amparo que tiene que ver con el conocimiento de la energía eléctrica, y la sentencia de la 688-2020, que tiene que ver con el ingreso de venezolanos al país y que un poco se establece criterios sobre política migratoria. O sea, ojo con eso porque son preguntas que definitivamente por la actualidad pueden estar en debate, ¿no es así? Bien, en todo caso, las podremos desarrollar más adelante. Perfecto. Otro tema importante en el tema del amparo es ¿no? O sea, ¿por qué el amparo es importante? Porque el amparo representa esa amplitud procesal para la defensa de derechos. De tal forma que se han creado una serie de modalidades. Uno de ellos es el amparo contra acciones judiciales. Hay que tomar en cuenta una sentencia. La posibilidad que se pueda cuestionar vía un proceso de amparo cuando se afecte el debido proceso, resoluciones judiciales firmes, ¿no? Y esto, digamos, prevé en la tendencia constitucional que se admita la posibilidad del amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular. ¿De acuerdo? Bien, pero hay que tomar en cuenta, hay una sentencia interesante al respecto, que es la sentencia, que es esta sentencia Apolonia Colque Ponce, que lo que plantea en su criterio en el desarrollo jurisprudencial es la amplitud del amparo contra resoluciones judiciales, ya no cuando éste afecte un contenido del debido proceso, sino que el amparo contra resoluciones judiciales será viable cuando afecte inclusive derechos fundamentales. Ese es un criterio interesante. Repito nuevamente, la sentencia Apolonia Colque Ponce resulta siendo un hito importante. Otro momento importante en materia de resoluciones judiciales está dado por esta posibilidad que planteó en su momento la jurisprudencia constitucional, a pesar de que el código lo prohibía. Me refiero al famoso amparo contra amparo.
Recordemos que el código anterior establecía claramente lo siguiente: no es posible el planteamiento de un proceso constitucional frente a lo resuelto en otro proceso constitucional. Sin embargo, al año siguiente sale el amparo contra amparo, el proceso de la Dirección Regional de la Libertad, ¿no? Entonces ahí se dice, claro, se puede plantear un amparo contra un amparo cuando sean cuatro exigencias. Número uno, que sea por única vez, que lo que se cuestione sea la forma del asunto y no el fondo, que lo que se cuestione no sea una sentencia del Tribunal Constitucional, y cuando se afecte de manera manifiesta el debido proceso, y por último, cuando hay un tercero podría involucrarse aunque no haya sido parte del proceso. ¿Por qué? Porque tiene algo que defender, algún derecho que defender y no ha sido debidamente notificado. O sea, que el juez lo que hace es lo incorpora al proceso para que haga valer su derecho en el mismo. Eso es el famoso amparo contra amparo en el caso de la jurisprudencia constitucional. También hay el famoso caso de los amparos electorales. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, el caso Chirinos Castillo, caso Lizama Puelles, por ejemplo, en el que el tribunal establece en este tipo de demandas de amparo, obviamente, una vertiente interesante, es decir, la llamada interpretación constitucional que se da en este amparo contra acciones judiciales, perdón, contra acciones electorales. Es decir, se puede controlar la actuación del jurado de elecciones vía un proceso constitucional. Ya han habido criterios sumamente interesantes. El otro es este que está acá, que es el amparo contra normas. Y acá hay que hacer una precisión. El amparo contra normas es un proceso, ciertamente, yo les diría, de origen negado. Porque el amparo contra normas, digamos, en puridad, no está, yo diría, no está reconocido o recapitulado en el código. Vendría a ser la creación en base a una negación. ¿Por qué? Porque cuando se cuestionan normas, yo diría que lo correcto sería el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, con normas con rango de ley. ¿De acuerdo? Y no necesariamente un amparo. Pero, digamos, cabe una interpretación que particularmente me parece válida. Y esta aplicación y esta interpretación es la siguiente: lo que se cuestiona no es la norma en general. O sea, no se cuestiona la norma. Lo que se cuestiona es los efectos de la norma en el caso en concreto. Repito, no se cuestiona la norma. Lo que se cuestiona son los efectos de la norma en el caso en concreto. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si yo quiero cuestionar vía un proceso de amparo una ordenanza municipal, entonces yo no voy a pedir que vía un proceso de amparo la ordenanza municipal sea declarada inconstitucional. Lo que puedo pedir es que la ordenanza municipal sea declarada contraria a los derechos. Y lo que estoy cuestionando no es la norma, son los efectos de la norma que me afectan directamente. Entonces, se crea esta figura de la llamada inaplicabilidad. Se sustrae temporalmente los efectos de la decisión de esa ordenanza a la persona que planteó el proceso. Y para ello se han establecido, pues, dos tipos de normas, ¿no? Las normas heteroaplicativas y las normas autoaplicativas. Las heteroaplicativas y las normas autoaplicativas, ¿de acuerdo? En el caso de las normas heteroaplicativas, se aplican de forma directa a una situación concreta. Y las normas heteroaplicativas, estos actos requieren, ¿qué cosa? Un reglamento o actos administrativos de ejecución, ¿no? Entonces, hay esa diferencia importante, esa presión importante que quería hacer con respecto al amparo contra normas, Perfecto, a ver, y los otros son estos actos, el amparo frente a los actos lesivos en estado de excepción, conforme al artículo 137, ¿no? Recuerden ustedes que el 137 faculta al Ejecutivo a la suspensión de garantías. Muchas de estas libertades son protegidas por el habeas corpus. Me refiero a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, que el día de hoy es un derecho protegido por el habeas corpus, pero lo demás es protegido por el amparo. Entonces se establece un tratamiento especial cuando ocurren, obviamente, perturbaciones de la paz o situaciones de catástrofe. Entonces se genera esta situación del 97, que lo que establece es la posibilidad que el Ejecutivo pueda declarar esto de emergencia. Pero hay un capítulo en específico en el Código con respecto al amparo y al habeas corpus en estados de excepción, en estados de emergencia o en estados de sitio, ¿de acuerdo? Importante desarrollar ese criterio. Bien,
Otro tema al respecto en el amparo. La verdad, ciertamente son muchos los temas en materia del amparo, pero quiero entrar en el ámbito procesal, derechos no protegidos, a ver, diferencia entre contenido esencial, determinación del derecho fundamental, legitimación de esto, legitimación para interponer, legitimación, necesidad de evitar el derecho, improcedencia liminar. Improcedencia liminar. Esto quería, digamos, desarrollar porque es una novedad en el código. Es lo que ya se ha establecido. En el modelo anterior de la ley 28237 se establecía básicamente que el juez podía, pues, digamos, de rechazar la demanda de plano, ¿no? En los procesos de amparo. Ahora ese criterio ha cambiado y entonces ya el código establece, el actual establece que no es posible el rechazo liminar de plano, sino que ese rechazo, las razones del rechazo tendrían que darse en la sentencia. Cosa que a mi modo de ver me parece lo correcto, es decir, que el juez, digamos, no desampare a la parte que demanda, porque había este rechazo liminar invocando las causales precisas del código, ¿no? Ahora lo que se establece es, bajo ningún concepto el juez te puede rechazar de plano la demanda, y el rechazo, o en todo caso, las razones que pudieran significar que la demanda se desestima tienen que darse en la demanda, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que ver con la improcedencia liminar, y tenemos, hay un criterio nuevo en el código, en el nuevo Código Procesal Constitucional. Con respecto al tema de la solución de la materia, hay que señalar lo siguiente. En estos casos, hay que precisar de que ya el código ha ratificado el criterio anterior. O sea, el criterio anterior es el vigente. Cuando cuando ha operado sustracción de la materia, es decir, ya no es posible restituir el derecho afectado o puesto en peligro, afectado principalmente, perdón, entonces, en el régimen anterior, me refiero a la 23.506, el juez optaba porque la demanda es improcedente, porque ha operado la sustracción de la materia del hecho controvertible. Ahora lo que se ha establecido es que cuando ha operado sustracción de la materia y se puede acreditar la responsabilidad de la gente, entonces la demanda debería ser fundada. La demanda, repito, debería ser fundada en esos casos. Es un criterio que también se ha reiterado. En el caso de la represión de datos homogéneos es un tema interesante también, una novedad del código reiterada en este nuevo modelo procesal, aplicar al amparo principalmente. Y nos referimos a esta represión de datos homogéneos básicamente cuando lo que busca el proceso es lo que se busca es que el demandante solicite la ampliación de los efectos jurídicos de la decisión judicial. Es decir, se le pide al juez, señor, y hay una sentencia fundada por parte del Tribunal Constitucional que ha ordenado en determinado sentido, por ejemplo, una restitución de un puesto de labores. Entonces, ocurre en el momento de la ejecución, en ese lapso de la ejecución, cuando ya el proceso regresa para ser ejecutado, opera una situación de una violación homogénea. Entonces, ahí opera la represión de actos homogéneos. ¿Qué es lo que dice el código? Entonces, el código establece que el afectado puede solicitar, ¿no?, que se declare esta represión de actos homogéneos ampliando los efectos de la sentencia del tribunal siempre y cuando hayan hechos homogéneos sucesivos, posteriores a la dación de la sentencia. Es un criterio relativamente nuevo, poco usado, pero importante. Es una novedad, evidentemente, del código. Me refiero a esto, ¿no? La represión de los actos homogéneos. Un tema nuevo que lo que va a traer como consecuencia va a permitir evitar que la persona venga nuevamente, inicie un nuevo proceso de amparo para restituir el derecho cuando lo que se permite ahora es que el demandante solicite al juez, señor, amplíe usted los efectos de la sentencia, ¿de acuerdo? Eso se llama represión de actos homogéneos, que ahora inclusive se puede plantear vía RAC, vía recurso de agravio constitucional. Es un tema que duda cabe importante. Perfecto. No sé si ya podemos entrar al habeas corpus por el tema del tiempo, básicamente, yo creo que sí. Bien, hablemos un poco del habeas corpus, sin perjuicio de que en las otras sesiones que tengamos con ustedes podamos ampliar los casos de las últimas jurisprudencias, pero como comprenderán ustedes, 2 horas para desarrollar todos los ámbitos procesales es realmente poco.
y hay entonces que discriminar aquellos casos que me parece considero importantes en estas materias. En el caso del habeas corpus, quiero hacerse algunos alcances importantes en relación a los nuevos derechos, a las ampliaciones de los derechos que se han dado. El Código Procesal actual ha incorporado, por ejemplo, en materia de habeas corpus, algunos derechos importantes. Por ejemplo, ha incorporado dentro de su objeto de protección, ha incorporado, por ejemplo, temas de violencia familiar, por ejemplo, temas de esclavitud, trata de personas, por ejemplo. Son temas nuevos. Pero claro, lo importante en el habeas corpus, más allá de la tipología que desarrolla la sentencia Mabel Elovina Ponte Chuquihuanqui, hay temas importantes, novedosos, que tienen que ver con los nuevos derechos o las nuevas situaciones procesales que plantea en su momento este modelo de habeas corpus y que ciertamente no se desarrollan en estas actividades académicas porque se enfoca, digamos, el habeas corpus como mecanismo idóneo para restituir libertad individual e integridad física. Pero los otros contenidos, eso que reza el código y eso que establece la Constitución, los otros derechos conexos, poco se desarrolla. Y esto es un poco lo que quería plantearles al respecto, ¿no? Esto es primero, que ya lo habíamos señalado, esta famosa tipología de los habeas corpus, que responde a un criterio claro de establecer a partir del artículo 201 de la Constitución, digamos, claro, una serie de tipologías, el habeas corpus instructivo, el reparador, el conexo, el habeas corpus, el habeas corpus institutorio, el habeas corpus clásico, pero yo diría que básicamente esta clasificación se da una clasificación al interior de una sentencia que se denomina sentencia pedagógica, una sentencia que ilustra, desarrolla tópicos de derecho. El Elovina Ponte Chuquihuanqui, que es una sentencia pedagógica, pero que debería ser exigida al momento de meter una demanda de habeas corpus, la verdad es que no. El código no lo precisa. En todo caso, el juez está facultado para conocer fondo y forma, y el juez no podría, digamos, descartar una demanda de habeas corpus por el hecho de que no has precisado correctamente a qué tipo de habeas corpus se refiere. El juez sabe precisamente ese concepto. Acá tenemos algunos aspectos, digamos, novedosos, algunos antiguos sí, pero novedosos, muy aparte de los que vamos a desarrollar cuando tengamos que ver el caso de las últimas sentencias relevantes en materia constitucional. Temas que tienen que ver con los últimos casos en materia, no los últimos casos, sino los casos, digamos, poco conocidos. Por ejemplo, este que está acá, la procedencia del habeas corpus y su no utilización para modificar condenas penales, ¿no? Que, digamos, es un criterio, yo diría, ciertamente novedoso y discutible, porque lo que se busca en el habeas corpus es dejar sin efecto una sentencia judicial que afecta algún contenido del debido proceso. Y los efectos del habeas corpus es básicamente nulificante, ¿no? Tiene por finalidad declarar nula la resolución. El criterio acá del tribunal dice lo siguiente, ¿no? La demanda no puede ser utilizada como un recurso más para modificar indirectamente una condena penal, lo cual no le impugnó, quedando por ende consentida la cosa juzgada. Yo diría que el criterio actual en tribunal es en sentido contrario. O sea, sí se puede utilizar el habeas corpus para modificar condenas penales. Y lo hace permanentemente. O sea, el criterio jurisprudencial obviamente ha cambiado la fecha. Sí es posible utilizar el habeas corpus para modificar condenas penales, es decir, para establecer una nueva condición digamos, de la sentencia. Y eso ustedes lo saben mejor que yo cuando el tribunal, por ejemplo, admite habeas corpus y declara fondo habeas corpus y dice, ¿no? El mandato de detención, el mandato de privación de libertad se modifica por una comparecencia, ¿no? Criterios que ya han sido desarrollados de manera reiterada. Otro criterio importante es este que está acá. A ver, perfecto. Otro caso similar, pero este tiene una variación. Si el anterior se refería a la modificación de la condena penal, este caso de acá se refiere ya no a eso, sino se refiere a la no revisión de la determinación de la responsabilidad penal. Repito nuevamente. El primero era la variación de la condena penal. Esta es la no revisión de la determinación de la condena penal. Igualmente, con el caso anterior, el tribunal dijo en esa sentencia 2002, criterio reiterado anteriormente,
que el habeas corpus no se puede utilizar para revisar si el modo en que se habían resuelto estas controversias son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. El tribunal ha cambiado el criterio, ha dicho lo contrario. Sí es posible, digamos, la revisión de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es parte de esta capacidad de control. Y esta capacidad de control, en un caso de un habeas corpus contra una resolución judicial, sí tiene efectos nulificantes. Por tanto, es un criterio, en este caso, se da en sentido contrario. Sí es posible la revisión de la determinación de la responsabilidad penal. Perfecto. Otro caso interesante, este que está acá. Se nos ha dicho siempre que para el planteamiento de habeas corpus es necesario, ¿qué cosa? Que agotemos los recursos que la ley contemple. ¿De acuerdo? Perfecto. Y con ello se determina la existencia de lo que se conoce como una sentencia firme, ¿no? Y la sentencia firme es un criterio que ya ha sido desarrollado en una sentencia últimamente, que es la sentencia 3248/2019 HC en el expediente Jaime Yoshiyama Tanaka. El tribunal ha dicho en esa oportunidad lo siguiente: una sentencia firme se entiende como una sentencia firme aquella resolución en la cual el demandante ha agotado todos los recursos que tenía a su disposición. Es una sentencia firme. Ahora bien, el tema de la firmeza es un tema, digamos, en discusión, pero el tribunal ha establecido este criterio. Sentencia firme, proceso firme es aquel en el cual el demandante ha agotado todos los recursos, todos los medios, todas las posibilidades frente al acto presuntamente violatorio. Y eso lo ha dicho en su jurisprudencia. Ahora, necesidad de firmeza, un tema vinculado a eso, que también genera discusión, porque, claro, siempre se ha dicho el acto firme, último, definitivo, ¿no? Listo, está bien, eso está claro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha admitido y se ha pronunciado sobre actos que no son firmes. Repito, se ha pronunciado sobre actos que no son firmes en materia penal. Por ejemplo, me refiero a los autos apelatorios de instrucción. El tribunal ha conocido autos apelatorios de instrucción que no tienen en absoluto la condición de firmeza o de definitivos, pero que el tribunal los conoce o evalúa porque estos actos no han sido debidamente motivados, no han sido debidamente fundamentados. Por tanto, ahí el criterio es perfecto. El acto no es firme. El auto apelatorio de instrucción no es un acto firme. Sin embargo, el acto no ha sido debidamente motivado, no ha sido debidamente fundamentado. Por tanto, entonces, puedo conocer este acto. Excepciones a la regla. ¿De acuerdo? Ahora, si el proceso habeas corpus se plantea frente a una amenaza, obviamente el acto no va a ser firme, porque no es definitivo. La amenaza, entonces, evita, o lo que busca es omitir la condición de firmeza, porque es una amenaza, y no un acto firme. Acá tenemos este criterio, por ejemplo, el carácter no firme en un auto apelatorio de instrucción, que le digas un rato. En este caso, el tribunal dice lo siguiente: no puede medirse la posibilidad legal de cuestionamiento directo inmediato a través de remedios recursos, sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela judicial efectiva. Es decir, el tribunal admite la posibilidad de que a partir de su jurisprudencia se puedan ocasionar autos apelatorios de instrucción y que también se puede ocasionar, ¿por qué no? En ese sentido, también otro tipo de actos importantes que son materia del habeas corpus el día de hoy con mucho más frecuencia que antes. Me refiero a los actos del Ministerio Público, dictámenes fiscales, actuaciones fiscales. El caso, por ejemplo, Ramírez Fiestas, el caso, por ejemplo, es un caso emblemático en el cual el tribunal admite habeas corpus contra actuaciones fiscales. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por varias razones. Lo hace, número uno, porque la actuación fiscal la actuación fiscal está sometida al cumplimiento de los elementos del debido proceso. Y en tanto y en cuanto el fiscal omita algún contenido del debido proceso, es viable el planteamiento de un habeas corpus. Número uno. Número dos, en la medida que el tema fiscal está vinculado a la libertad individual, se puede plantear un habeas corpus frente a la actuación fiscal. Número tres, lo que planteaba la sentencia Chaupatemoche, una sentencia interesante, y Samuel Gleiser Katz, que decía que se puede cuestionar un tema fiscal de un habeas corpus cuando, basándose en una premisa que me parece lógica, que decía, claro,
que el dictamen fiscal resulta siendo un importante indicativo de una posición del fiscal que puede llevar error al juez al momento de la decisión. Vean ustedes, el dictamen fiscal es un importante indicativo, la posición del fiscal es un importante indicativo que puede llevar a error al juez al tomar una decisión. Importante, ¿no? Interesante este concepto. Entonces el juez lo puede asumir el criterio del fiscal, y si el fiscal parte de una premisa errónea o induce el error, pues obviamente se puede cuestionar los actos fiscales. A la fecha sí se puede hacer. Este que está acá, que también es un criterio totalmente válido, poco conocido, la procedencia del habeas corpus contra resoluciones judiciales distintas a la judicial. O sea, aquí, por ejemplo, lo que se cuestiona qué cosas son resoluciones de las instancias militares, de los tribunales privativos militares, las resoluciones emitidas en los laudos arbitrales, por ejemplo. También es posible eso. Un laudo arbitral que afecte directamente la libertad individual. ¿Eso es posible? Sí es posible. Y finalmente la de las comunidades nativas y campesinas que podrían, digamos, entrar en una abierta colisión en materia de estas distintas jurisdicciones. Recordemos lo que establece la Constitución, ¿no? La jurisdicción militar, arbitral, ordinaria y la jurisdicción nativa y campesina están plenamente reconocidas. Entonces ello, digamos, amplía un poco el escenario de habeas corpus en este nuevo escenario de estas jurisprudencias, de estas sentencias, digamos, interesantes, emblemáticas en esta materia. Bien, algunas otras sentencias interesantes que he podido encontrar para compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, derecho a la salud, es un tema importante, bajo algunas circunstancias vinculado al amparo, al proceso del amparo. Pero ciertamente el tribunal ya tuvo en su momento oportunidad de establecer estos criterios. Lo ha hecho, por ejemplo, en varios casos en los cuales, por ejemplo, el tribunal se pronuncia sobre, por ejemplo, hay un caso último interesante en el cual el tribunal establece estado de cosas constitucionales en un caso en el que un policía en actividad asesina a su esposa. El policía, después de un proceso penal, es condenado a un mandato a una privación de libertad. Y en esa circunstancia, en la privación de libertad, el señor pierde la razón. Tenía un cuadro elevado de esquizofrenia. Un cuadro bastante intenso de esquizofrenia que requería atención médica. Entonces, se pedían dos cosas. O se los traslada a un nosocomio, a un tratamiento psicológico, o se le varía la pena. Perfecto. Y el señor lo pidió de manera reiterada. El caso llega al tribunal vía un recurso agravio y el tribunal dice, bueno, perfecto, me parece lo correcto que el señor esté exigiendo un tratamiento distinto a la privación de libertad. Pero lo que pide el tribunal, quiero saber cuántos casos más hay de estos. Y al final habían como 340 casos en todo el Perú. Y el tribunal dice, voy a aplicar el estado de cosas constitucionales. Es decir, los efectos de un caso en particular pueden tornarse efectos de alcance general. Es decir, cambia los efectos interpartes y los conviertes en efectos erga omnes, por ejemplo. Interesante esa posición, ¿no? Del tribunal, derecho a la salud. Y acá tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿se podría invocar el derecho a la salud en un tema de habeas corpus? Sí, claro que sí, el tribunal lo permite el día de hoy sobre esa base. Bien, el otro caso tiene que ver con esto. Es un caso interesante también que está acá. Un caso bastante antiguo, pero no por ello no menos importante, ¿no? El tema aquí está, perdón, que está acá, el de la experimentación científica, un caso, digamos, novedoso, que tiene cierto tiempo de antigüedad, vean ustedes, 2004, pero que poco se hablaba acerca de eso. El tribunal y en su momento también se había pronunciado sobre las condiciones de la vacunación y de la experimentación genética, digo esto a propósito de lo que pasó en el Perú con la COVID-19, en la cual muchos ciudadanos fueron sometidos a pruebas experimentales. El tribunal dijo en su momento, claro, un elemento importante para validar ese tipo de pruebas médicas es el hecho que la persona esté debidamente informada. Y acá tenemos el criterio, vean ustedes. En el caso, por ejemplo, de los casos de raza negra en el estado de Alabama, en el caso de los experimentos científicos en el Tercer Reich, por ejemplo, con respecto a los ciudadanos judíos, ¿no? Prisioneros judíos, en las cárceles alemanas,
se hacían experimentos genéticos, ¿no? Contra la sífilis y sobre otro tipo de enfermedades. El tribunal estableció el criterio que se plantea acá, ¿no? O sea, que tiene que existir, no puede llevarse esta práctica sin el conocimiento de la persona o no autorización. Caso contrario, significaría un atentado contra la integridad personal y validaría inmediatamente un habeas corpus, ¿no? Definitivamente es un criterio interesante. Por ejemplo, el otro criterio, por ejemplo, acá tenemos otros casos interesantes. A ver, permítanme, acá tenemos los habeas corpus, la sentencia Mabel y Leovina Ponte Chuquihuanqui. Hay otros casos interesantes, por ejemplo, solamente quiero señalar esto. Dos casos más en habeas corpus, porque el tiempo ya me está amenazando. Hay dos casos interesantes. Uno de ellos es el que tiene que ver con una cláusula en el derecho que se llama la cláusula de la reformatio impeius, o la cláusula de la reforma en peor. Esto, como ustedes saben, significa que no es posible que un juez al cual tú apelas empeore tu situación. El juez podría únicamente por ratificarte, posiblemente reducir la pena. Eso se llama la reformatio impeius, o la prohibición de reforma en peor. La pregunta es, bueno, digamos, plantea la pregunta, ¿ello es posible discutirse un habeas corpus? La respuesta es sí. O sea, el tribunal entiende que la reformatio impeius es un contenido implícito del debido proceso. Y entonces, esto puede ser controlado a través de un habeas corpus. Un habeas corpus, entonces, que establezca un criterio del juez, que el señor, este es un principio general de derecho, es una institución de carácter procesal, lo trasladamos al ámbito penal, y usted no puede entonces perjudicar con una decisión a la persona que plantea el reclamo o que apela. La prohibición de reforma en peor es un tema que se discute en habeas corpus. Y el otro es la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, o sea, en materia de las prisiones preventivas, de la privación de libertad, yo creo que estas medidas siempre son, como ustedes saben, variables, temporales, no son permanentes, instrumentales, ¿no? Y coercitivas, y que siempre están sujetos a revisión. Entonces, el tribunal ya ha señalado que esta cláusula de la rebus sic stantibus, es decir, las condiciones de la privación de la libertad están directamente vinculadas a las distintas condiciones que puedan darse a futuro. Rebus sic stantibus. Y eso es un concepto que obviamente ha variado, digamos, en el concepto de la jurisprudencia constitucional. Bien, un breve comentario con respecto al habeas corpus, a los habeas corpus y la tipología, señalar, por ejemplo, solamente algunos nomás, ¿no? A este es el que iba en relación a la pregunta del colega de Fernando Jorge, cuando hacía referencia a este tipo de habeas corpus, ¿no? Este que está acá, que señala, este que está acá de el habeas corpus, aquí está, el habeas corpus correctivo, cuando esta modalidad es usada cuando se produce, ¿qué cosa? El agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las condiciones en las cuales es efectiva la pena privativa de libertad. Acá se trata básicamente de garantizar la razonabilidad y la proporcionalidad de estas medidas. Entonces, lo que busca es, digamos, corregir situaciones de permanencia, supervivencia, de habitabilidad. Pero lo importante de esto es que este concepto no se aplica únicamente a prisiones, no se aplica únicamente a cárceles, se aplica a todos los ámbitos en los cuales haya una privación de libertad. ¿De acuerdo? O sea, no se somete únicamente a un mandato de detención, sino en donde podemos hablar de manera extensiva a una privación evidente de libertad. Ese es el caso. Entonces, yo creo que todos estos habeas corpus podrían entrar en uno que ya los han planteado, este que está acá, los habeas corpus conexos, ¿no? El que tiene que ver con una serie de estos nuevos habeas corpus, estas nuevas modalidades, como por ejemplo no previstos en el tipo anterior, la cláusula rebus sic stantibus, la modificación de la condena penal, el caso que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la salud, el derecho a la educación, en otros casos tiene que ver en general con el derecho a la vida, es decir, los nuevos contenidos del habeas corpus creo que no se limitan únicamente a garantizar la integridad física y la libertad individual, sino que yo diría más bien de manera extensiva, este habeas corpus
a partir del código y sus distintas modificaciones, creo que ha tenido un importante avance en el sentido de incorporar nuevos derechos fundamentales, nuevas libertades públicas. Recordemos que el código anterior, la 2837, en relación a la ley anterior, la 2506, trae muchas modificaciones. Entre otras, por ejemplo, los de la procedencia, la pertinencia de los delitos de desaparición forzosa o forzada, por ejemplo. Las levas también son objeto de protección. El privar, por ejemplo, a un ciudadano o a un extranjero de su DNI o su pasaporte también configura ciertamente afectaciones graves a la libertad de tránsito y que no necesariamente tienen que ver con la integridad física, sino son los nuevos contextos del habeas corpus que han recogido en la jurisprudencia, digamos, estos nuevos criterios en materia del habeas corpus. Y algo más, tan importante ha sido la apertura de estos casos nuevos, de esta casuística nueva, que, por ejemplo, tenemos, el día de hoy, por ejemplo, tenemos en estos ámbitos el habeas corpus y las cuestiones probatorias. Por ejemplo, la cuestión probatoria es un tema importante, cómo se valora la prueba. El tema de motivación también se ve en habeas corpus. Contenidos nuevos del debido proceso, como por ejemplo el nem bis in idem, como por ejemplo la igualdad de armas, como por ejemplo el caso razonable, también son temas que se discuten en habeas corpus, ¿no? Entonces, yo diría que habeas corpus y amparo han tenido los más importantes ámbitos de modificación. Yo quise enfocar esta sesión desarrollando esos nuevos contenidos, porque son contenidos específicos o muy puntuales sobre los cuales hay que hablar en una sesión de habeas corpus y no únicamente reseñarnos en el procedimiento. Yo espero que se habilite una nueva sesión, nuevo espacio de conversación para que podamos hablar ya desde el punto de vista procesal, o sea, qué es lo que dice el código procesal sobre el tema del amparo, el tema del habeas corpus, y de ahí podamos, digamos, aclarar algunos temas. Pero por de pronto, ha sido mi finalidad desarrollar el tema procesal sobre la base de las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, que obviamente nos faltan muchísimas más y que el tiempo obviamente no nos ayuda mucho. Doctor Henry, ¿alguna pregunta del público? Con todo gusto. Yo espero que hayan preguntas, por favor. Vamos a habilitar este espacio que tenemos para dar respuesta a las preguntas de los alumnos. Con todo gusto. Abro los micros, por favor. Sí, doctor. Bienvenido a las preguntas de los participantes. Con todo gusto. A ver, por favor. Hay 14 alumnos que nos están acompañando. Una sesión interesante y aparte bastante discutible, ¿no? Porque lo que se busca es básicamente dar cuenta de los últimos casos que ha habido en la jurisprudencia. Y esta jurisprudencia es reciente, ¿no? Yo me doy cuenta por qué, porque no por el año, sino por las firmas que tienen los casos, ¿no? Repito nuevamente, los expedientes que hemos citado. Expediente 3041-2021, derecho al olvido. Expediente 0020-21, es un caso interesante también de retiro de fondo de la AFP. El otro 00688-2020, ingreso de extranjeros en el país. El otro es el tema 3324-2021, la procedencia y la notificación, que también es un tema importante. La notificación, cuando impone una pena privativa de libertad, tiene que ser notificada directamente, no dejada por debajo de la puerta, ¿no? Y el caso de Jaime Yoshimata Tanaka, expediente 3244-2019, que tiene que ver con la prisión preventiva, ¿no? Un tema que duda cabe importante en esta materia. Sí, cómo no, a ver, estamos ávidos de sus consultas, de sus interrogantes. En todo caso, doctor Henry, si alguno de los colegas requiere alguna información, algún material complementario, algún material, digamos, base, alguna sentencia en específico, por favor, hágala saber, de tal forma que le enviamos los textos de la sentencia para que haya un conocimiento mucho más, digamos, más claro de los temas estos que son complicados, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que se les envíe por medio del WhatsApp que permite este intercambio masivo de información, ¿no? Las sentencias que hemos hecho referencia, o seguramente resúmenes ejecutivos, en fin, el material que ustedes deseen, por favor, háganmelo saber. Para tal efecto voy a dejar un correo electrónico. Se los dejo acá, por favor, con todo gusto.
de tal forma que estamos en permanente contacto. Yo muy agradecido de sus pedidos. Delgado Consultor @hotmail.com. Ahí está el correo para cualquier requerimiento de información, de ser el caso. Bueno, doctor, no hay preguntas. No, doctor Fernando, entonces, ¿cree conveniente? Damos culminar la sesión de hoy. Listo, listo, doctor. Ya coordinamos la próxima sesión con Sí, usted en interno. por favor. Listo, Listo. doctores. Entonces, Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con usted nuevamente. nuevamente, doctor, buenas noches. Mañana continuamos con la siguiente sesión. Gracias, doctor Fernando. Gracias, doctores. Muy buenas noches. Buenas noches, cuídense.